Muy buenos días. Se abre la audiencia en la vista pública en los expedientes acumulados 3.670, 3.710 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Helensburgh Inc. por medio del mandatario judicial con representación Carlos Enrique Pazán contra el registrador general de la propiedad de la zona central. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para llevar a cabo la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. En las acciones de amparo quedaron señalados como actos reclamados: 1. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 3 de la finca 1799, folio 38 del libro 15 de El Progreso. 2. El estado de conservación de la finca 1799, folio 38 del libro 15 de El Progreso. 3. La inscripción registral de derechos reales de desmembración número 1 de la finca 1799, folio 38 del libro 15 de El Progreso. 4. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 1 de la finca 9715, folio 215 del libro 40E de El Progreso. 5. La inscripción registral de derechos reales de desmembración número 1 de la finca 9715, folio 215 del libro 40E de El Progreso. 6. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 1 de la finca 144, folio 144 del libro 41E de El Progreso. 7. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 2 de la finca 9715, folio 215 del libro 40E de El Progreso. 8. La inscripción registral de derechos reales de desmembración número 2 de la finca 9715, folio 215 del libro 40E de El Progreso. 9. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 1 de la finca 2201, folio 201 del libro 45E de El Progreso. 10. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 2 de la finca 2201, folio 201 del libro 45E de El Progreso. 11. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 2 de la finca 144, folio 144 del libro 41E de El Progreso. 12. La inscripción registral de derechos reales de desmembración número 1 de la finca 2201, folio 201 del libro 45E de El Progreso. 13. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 1 de la finca 3169, folio 169 del libro 47 de El Progreso. 14. La inscripción registral de derechos reales de desmembración número 1 de la finca 144, folio 144 del libro 41E de El Progreso. Y 15. La inscripción registral de derechos reales de dominio número 1 de la finca 3170, folio 170 del libro 47E de El Progreso. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 21 de julio de 2017, consideró: este tribunal estima que efectivamente se ha violentado el derecho de propiedad tanto de la entidad solicitante del amparo como el señor Fabián Álvarez Pérez, quien ya falleció, por lo que se apersonó su hijo, ya que 1.
En el primer acto reclamado se vendió la totalidad de la finca cuando en realidad el vendedor únicamente era copropietario de 2/3 partes de los derechos sobre la misma. 2. Al momento de realizar la conservación electrónica de la finca, segundo acto reclamado, la operadora erróneamente consignó que la misma era propiedad del señor César Sebastián Reyes García, cuando una 1/3 parte le pertenecía al señor Fabián Álvarez Pérez. Y 3. Al momento de realizar el tercer acto reclamado, se desmembró anómalamente una parte de la finca, cambiándole las colindancias que en realidad le correspondían. De esa cuenta, en el presente caso, según la jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad, resulta procedente otorgar protección constitucional al derecho de propiedad del solicitante, en virtud que los medios de prueba aportados han permitido a este tribunal llegar a la plena certeza en cuanto a que el documento con base al cual se realizó el primer acto reclamado carece de validez jurídica, pues en el mismo el señor César Sebastián Reyes García anómalamente le vendió la totalidad de la finca El Uruguay, finca número 1799, folio 38 del libro 15 del Progreso, al señor Edgar Rolando Pay Ramos, cuando en realidad el vendedor únicamente era copropietario de 2/3 partes de dicha finca, mientras que la otra 1/3 parte le pertenecía al señor Fabián Álvarez Pérez, a quien se le excluye ilegalmente, extinguiendo de hecho su derecho de copropiedad e impidiéndole ejercer su derecho de tanteo como copropietario. Los demás medios de prueba aportados permiten establecer que los otros actos reclamados provienen directamente del primero de ellos, por lo que al ordenarse la cancelación del mismo resulta procedente ordenarse además la cancelación de los demás actos reclamados. Esto deviene de la aplicación del principio registral de tracto sucesivo, según el cual sólo puede inscribirse la transmisión de lo que existe registrado previamente. Esto es, la serie de actos sobre un mismo bien llevan al último, por lo tanto no puede inscribirse un acto si no está inscrito antes el acto que le da origen. Esto es cita de una afirmación de Jorge Ríos Helling en el libro o en el documento La práctica del derecho notarial, sexta edición 2005, página 396. Prosigue el Tribunal de Primer Grado, por lo que no resultan procedentes las inscripciones registrales realizadas con base al primer acto reclamado. Decisión que se adopta. Con base a lo anteriormente considerado, este tribunal estima que la solicitud de amparo que se resuelve debe otorgar una protección constitucional al derecho de propiedad de la entidad solicitante, protección que debe ser concedida de forma plena o total, ya que los medios de prueba aportados han permitido llegar a la plena certeza en cuanto a que el documento con base al cual se realizó el primer acto reclamado carece de validez jurídica, pues en el mismo el señor Sebastián Reyes García anómalamente le vendió la totalidad de la finca, El Uruguay, finca número 1799, folio 38 del libro 15 del Progreso, al señor Edgar Rolando Pay Ramos, cuando en realidad el vendedor únicamente era copropietario de 2/3 partes de dicha finca, mientras que la otra 1/3 parte le pertenecía al señor Fabián Álvarez Pérez, a quien se le excluye ilegalmente, extinguiendo de hecho su derecho de copropiedad e impidiéndole ejercer su derecho de tanteo como copropietario. Por tal motivo se debe ordenar la cancelación del primer acto reclamado y en consecuencia se deben cancelar además todas las inscripciones registrales realizadas posteriormente con base a dicha inscripción. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga el amparo solicitado por la entidad Helensburg Inc. a través de su mandatario judicial con representación Carlos Enrique Patzán por contra el registrador del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. En consecuencia, restablece el derecho afectado y para el efecto ordena a la autoridad denunciada que proceda a realizar la cancelación de las inscripciones registrales que constituyen los actos reclamados en este amparo. Se conmina a la autoridad denunciada a dar exacto cumplimiento a lo decidido en esta sentencia dentro del plazo de 5 días de recibido el despacho correspondiente, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá multa de 2.000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades que la ley establece.
Al quedar debidamente operadas las cancelaciones ordenadas en el numeral 2 de la presente sentencia, se revoca el amparo provisional otorgado mediante resolución de 13 de febrero de 2017, ordenando en consecuencia al Registro General de la Propiedad de la Zona Central que proceda a cancelar las anotaciones preventivas realizadas en virtud del mismo. No se realiza condena en costas a la autoridad denunciada en virtud de lo considerado. Se ordena certificar lo conducente respecto de los indicios de transgresión de orden penal que se deriven del actuado en el presente proceso al Ministerio Público. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Rogaría a los participantes en la vista observar estrictamente el uso del tiempo, porque estaba advirtiendo que son 9 oradores los que tenemos en esta audiencia, de tal manera que pueden hacer uso de la palabra como apelantes y terceros interesados en el presente amparo, requirientes de la vista pública, Tomaso Vilelo, quien actúa por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Otto Alberto Vázquez Flores, quien actúa con el auxilio del abogado Raúl Arturo Andrade Garzona, quien queda en el uso de la palabra, por favor. Buen día. Buen día. En esta oportunidad, para su seguro servidor y a las personas a las que humildemente dirijo, es definitivamente un honor estar ante su presencia y asimismo estar ante la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta hermosa sala de audiencias. En ese sentido, consciente de las advertencias, en primer punto quisiera pedirle autorización al honorable presidente de tan distinguida Corte que dentro de los minutos que voy a hacer uso de la palabra se me permita dar lectura a ciertos pasajes de la sentencia impugnada y o a uno o dos artículos que establecen nuestra legislación ordinaria. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias, su señoría. En ese sentido, quisiera empezar entonces con una exposición breve de los antecedentes del por qué estamos acá en este momento. Quiero comentarles que la entidad que interpuso la acción constitucional de amparo, siendo Helensburg Inc., inicia, según la visión de ellos, la cual es respetable, la protección de su derecho a la propiedad a través de una denuncia en el Ministerio Público, la cual aún sigue vigente. En esta denuncia se indican los delitos de usurpación y tráfico ilegal de armas. En ese sentido, iniciaron con esa denuncia. El Ministerio Público, en cumplimiento de su función, ahora me circunscribo al objeto de la vista, solo estoy haciendo un pequeño antecedente, conoce la denuncia conforme es su obligación y lo primero que hace, como determina que es un delito de usurpación relativo al patrimonio como lo es la propiedad, porque aquí definitivamente estamos alegando un derecho de propiedad, entonces lo primero que hace en su actuar es pedir una certificación al Registro General de la Propiedad, certificación que fue diligenciada como prueba dentro de las presentes actuaciones del amparo. Es una certificación muy extensa, pues la finca matriz es prácticamente el área de un municipio, San Agustín Acazahuastlán, departamento del Progreso. ¿Qué es lo que determina? Dentro de estos antecedentes, la respetable Fiscalía determina que la denuncia que interpuso Helensburg Inc., al tenor de lo que ellos consienten, no es procedente, porque piden la información registral de la finca matriz y proceden a dar lectura
a la penúltima hoja de la certificación registral de la finca matriz, en la cual se establece que a la finca matriz se le hicieron desde la desmembración 293 a la 555 operaciones erróneas porque la finca matriz no soportaba o no tenía área a partir de la 292. Entiéndase, la finca matriz dividido en 292 partes, hasta ahí llegaba el área. De la 293 a la 555 son desmembraciones que no tuvieron que haber sido asentadas por parte del registro, y al momento de esos documentos ser presentados para su inscripción, debieron haber sido suspendidos y decirle al solicitante: disculpe, esto no se puede inscribir porque la finca matriz de la cual usted nos habla ya no cuenta con área para desmembrar. Para esto no se requiere un análisis crítico o jurídico muy profundo, es evidente y son palabras entendibles a la razón humana. En ese sentido, he de aclarar que la finca, alega Hellingsburg, le fue suplantada sus medidas, está dentro de la desmembración 534, dentro del rango y o parámetro que no tuvo que haber sido asentado por el registro. En la academia, cualquiera que sea de las diferentes que operan en el país, es evidente la importancia que le dan al derecho civil en todos los cursos que uno aprende y la importancia que tiene el registro de la propiedad como ente rector de la certeza y validez jurídica de todas las fincas asentadas en la República de Guatemala. Y si esa misma institución encargada de esa certeza y validez jurídica nos dice que hay una desmembración que se operó erróneamente, la misma debería ser cancelada. El Ministerio Público entonces no prosigue con esa denuncia y ahora entro en materia. Entonces la entidad procede a denunciar al fiscal y adjuntamente procede a interponer una acción constitucional de amparo. Evidentemente nosotros, cuando nos apersonamos, porque fuimos llamados como terceros interesados en virtud que el nombre de mi patrocinado, Tomás Vilelo y Ángela Badalamenti, aparecen en el tracto sucesivo de las propiedades dentro del tercer acto reclamado. Fuimos entonces llamados a tan honorable jurisdicción de la Sala Primera y aportamos los siguientes argumentos. Ahora sí, entonces, me circunscribo al agravio que se hizo planteamiento en la apelación. Se le otorga protección constitucional de amparo a una entidad que definitivamente no tenía esa legitimación activa. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido derechos reales, físicos sobre la finca matriz. No sé cómo yo hacer para que se entienda que si el registro nos dice desmembración 293 a la 555 no tenía área, no entiendo cómo un tribunal constituido de forma extraordinaria en su calidad de amparo, de amparista, procede a otorgar esa protección constitucional a aquella entidad cuya certeza jurídica y seguridad jurídica de su bien evidentemente es ausente. Entonces, cuando comparecimos primero nos hicimos la siguiente pregunta: ¿quién es Hellingsburg? Porque dentro de las primeras 48 horas, cuando evacuamos la audiencia y me suscribo al agravio que se plasma en este escrito de apelación, lo primero que dijimos fue eso: no basta que una persona comparezca en representación de una entidad jurídica solo diciendo soy una entidad internacional de giro comercial. Eso es lógico, todas las entidades mercantiles tienen un giro comercial. Exigimos que se supiera qué facultad, qué legislación le dio su personalidad jurídica, porque para ser sujeto de derechos y obligaciones debe tenerse esa personalidad jurídica. Y al no haberse establecido la misma, fue lo primero que alegamos. Evidentemente el tribunal o la sala hizo caso omiso de eso y en su sentencia, la traigo a colación, establece dentro de una de sus páginas, dice: para nosotros eso no es un impedimento y debemos seguir adelante y conocer el fondo del asunto. Esto sí, saber si la entidad sigue vigente, si realmente existe, dejando entonces un evidente vacío. En ese sentido también lo que seguimos dilucidando en esta acción constitucional de amparo, una serie de errores que se manifestaron y nosotros lo hacemos constar en los agravios. El primero, como lo he dicho, es otorgar protección constitucional a aquella desmembración que estaba fuera o dentro, del rango de las desmembraciones que nunca tuvo que haber sido operado. Es importante cuando se resuelve un asunto del índole constitucional no solo tener en cuenta
la ley suprema de la República o la ley de amparo. No, para eso hay que hacer una conjunción del ordenamiento jurídico. Y el Código Civil en su artículo 1128 establece que deben ser suspendidos los documentos que no tengan las calidades jurídicas de fondo y de forma para ser inscritos. Lo que se ha demostrado aquí es que evidentemente el registro no tenía control de esa finca y el operador que inscribió la desmembración de Helensburgh únicamente asentó la razón. Entonces la sala resuelve, para nosotros eso no es ningún impedimento. Si consta en la certificación, él tiene derecho. Definitivamente se aplicó la ley de una forma aislada y nunca en su conjunto. Seguimos entonces alegando los agravios que van en perjuicio del derecho de propiedad, pero ahora del tercero interesado, Tommaso Vilelo y Ángela Badalamenti. Alegamos no solo ese primero, que es esencial, sino también el aspecto de la personalidad jurídica, como lo he dicho anteriormente, y el hecho relevante de que evidentemente cuando se trata de propiedad se ha sentado jurisprudencia y la sala dice: otorgamos una protección total bajo los siguientes presupuestos. Nos recapacita y nos dice: miren, la protección de amparo se puede otorgar en dos sentidos, total o parcial. Total, y aquí lo establece dentro de sus partes conducentes, cuando el notario ha fallecido y hay una escritura posterior a la fecha de su fallecimiento y está autorizada, y o cuando uno de los comparecientes, entiéndase de las personas que están dentro de los instrumentos, ha fallecido a la fecha del otorgamiento. Y está la parcial, nos dice, cuando hay una duda razonable de que la propiedad ha sido perjudicada. Si analizamos el caso de fondo, para otorgar una protección total no se cumplen los requisitos. Primero, porque todos los notarios que faccionaron los instrumentos públicos están vivos y algunos de ellos nos acompañan en esta sala. Segundo, porque todos los comparecientes que se relacionan en los instrumentos públicos están vivos al día de hoy. Evidentemente la protección total nunca tuvo que haber sido otorgada porque contradice entre su mismo cuerpo los argumentos. Nos establece los parámetros para la protección total, vemos que no es este el caso, pero aún así otorga protección total. En todo caso, si a la sala le asiste la razón, tuvo que haber sido una protección parcial, no solo resguardando el derecho de propiedad de Helensburgh Inc. y de el difunto Fabián Álvarez, que esté en la gloria de Dios, sino también para resguardar el derecho de propiedad de los terceros interesados y que se pueda preparar un juicio con las pruebas idóneas e ideales, y entonces la justicia nivele a todos los partícipes, no dejándonos a uno en desventaja hacia otros. Evidentemente entonces la jurisprudencia con la cual fundamenta la respetable sala su resolución no es aplicable para el presente caso y no se puede utilizar la jurisprudencia con otro sentido del por qué ha sido creada, porque la jurisprudencia se crea para resolver casos o situaciones similares, no casos o situaciones que sean evidentemente diferentes, porque aquí nunca falleció un notario, no ha fallecido ningún compareciente. Evidentemente la protección total está fuera de lugar. Establece la sala que le surge la duda porque cree que los documentos con los cuales se hizo el tracto sucesivo del dominio adolecen de validez jurídica. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es la función o las facultades de un tribunal constitucional? ¿Proteger derechos o declarar nulidades de instrumentos? ¿Cuál de las dos será? No se trata de que la justicia constitucional suplante a la ordinaria. Es irónico, ¿cómo solo manda entonces a cancelar inscripciones? Pero entonces subsisten los instrumentos, porque en ninguna parte declaró la nulidad de los mismos. Le informo, abogado, Gracias, que tiene señoría. 3 minutos para Gracias, hacer señoría, conclusiones. estoy a punto de terminar. En ese sentido, entonces procedo a formular las peticiones de fondo. Realmente quisiera exponerles tantas cosas y al momento en el que uno está aquí parado, las ideas tienden a
tienden a hacer un cruce y uno trata de darle la importancia a la que más cree que es la relevante. En ese sentido, solo quiero pedirles, por favor, que dediquen un poco de su tan preciado tiempo a analizar estos expedientes y más que todo, por favor, que tomen en cuenta este medio de prueba que fue debidamente diligenciado, certificación de la finca matriz. Que tengan en consideración, sus señorías, que al momento de resolver determinen que no le asiste el derecho a la entidad accionante como es Helensburg. Y en el caso de la otra persona que se denomina Fabián Álvarez, sus señorías, si quería él restituir algún tipo de derecho, evidentemente el amparo no es la vía idónea. ¿Por qué? Porque este amparo le llevó 6 meses y nuestro Código Civil, aquel que lo conoce, establece que quien no esté de acuerdo con una inscripción registral debe acudir a la vía incidental. Nuestra ley del organismo judicial establece el trámite de los incidentes, son 2 días para evacuar audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. No hay excusa que esto se haya tramitado en amparo, porque sí había una vía idónea, más breve e ideal. En ese sentido, solo me resta decirles que la justicia nuevamente está en sus preciadas manos y nosotros estamos confiados de su conocimiento. Pedirles únicamente entonces que esta acción de constitución del amparo sea revocada en su totalidad y que las cosas vuelvan al estado anterior al que estaban desde el momento en que se iniciaron. Gracias a todos y disculpen el abuso manifiesto en la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Andrade Garzona. Continuamos con la audiencia, con la intervención como apelantes requirentes de la vista pública de la entidad Overseas Engineering Sociedad Anónima por medio del apoderado general con representación, abogado Gabriel Orellana Rojas, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra, por favor. Con su venia, señor presidente, honorable Corte. Hemos, en nombre de mi representada, presentado el día de hoy a la consideración de este alto tribunal un memorial en el que exponemos los motivos por los cuales discrepamos de la sentencia venida en apelación. El orador que me antecedió en el uso de la palabra, colega muy respetado, hizo algunas consideraciones de fondo y no voy a insistir en ellas por cuanto que sería consumir inútilmente el tiempo de este tribunal. Me interesa, sin embargo, referirme a un aspecto en concreto, un aspecto que pareciera baladí, pero que, honorable Corte, triste es decirlo, pero tal vez sea la primera vez que ante este alto tribunal se plantea una duda razonable de que se esté transformando un proceso constitucional en un fraude procesal. Me duele decirlo como jurista, me duele decirlo como abogado de los tribunales de Guatemala, pero considero mi deber advertirle a este tribunal que la atención que le dedique a este particular caso tiene subyacente, repito, la posibilidad de que se cometa un fraude procesal. ¿Por qué lo digo? Primeramente, bastará con recordar un artículo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que dice que en el amparo únicamente el memorial inicial es para rogar la intervención de un tribunal constitucional. El resto del proceso es llevado de oficio. De esa cuenta, patentizo mi extrañeza porque el tribunal que conoció de la instancia permitió que en el memorial de demanda la sociedad actora Helensburg Inc. dijera simple y llanamente: Helensburg es una sociedad de giro comercial diverso y capital extranjero. Ahora bien, la ley de amparo requiere que se haga una exposición sucinta de la existencia y de la personalidad jurídica de las entidades que solicitan el amparo. Estas dos palabras vertidas en el memorial de interposición de la demanda no satisfacen bajo ningún concepto
estos dos requisitos, la existencia y la vigencia de la personalidad jurídica de la entidad que solicita el amparo. Y es inexplicable que un tribunal de apelaciones de la jurisdicción civil y mercantil haya sido tolerante ante estos dos defectos. Recordemos que el hecho de que una sociedad extranjera pueda operar en Guatemala requiere fundamentalmente de acreditar su personalidad, su vigencia, o como se dice en la jurisprudencia anglosajona, su good standing ante los tribunales. Pero hay otro defecto interesantísimo que pasamos por alto. Helensburgh registra un mandato porque ella reclama que no hace operaciones en Guatemala que la obliguen a estar inscrita en el registro mercantil. Y entonces Helensburgh, una entidad constituida ante las leyes de Niue, una roca cercana a Nueva Zelanda, ubicada en el Océano Pacífico, una roca que no excede de más de 10 kilómetros cuadrados, que tiene cerca de 12,000 habitantes, una roca en la cual el bufete Mossack Fonseca de Panamá, de ingrata recordación en muchos países, logró establecer un paraíso fiscal. Y de acuerdo al registro mercantil de Niue, Helensburgh es una sociedad que ha dejado de existir. Ha dejado de existir porque no pagó sus derechos y al día de hoy, hace más de 5 años, Helensburgh fue sustraída de ese registro y archivada como persona jurídica, vamos a decir, difunta. En otras palabras, Niue nos da la certificación, que es del dominio público porque consta en internet, de que Helensburgh fue una sociedad que hoy ya no existe. Pero si lo anterior fuese poco, hay otro problema que también vale la pena señalar. Helensburgh inscribe su mandato, como es de rigor, ante el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Cumple con ello, con el requisito elemental procesal para actuar ante los tribunales. Pero no contenta con ello, posiblemente porque le interesaba de la manera más notoria que fuera posible tratar de darle un barniz de legalidad a su existencia, e inscribe ese mandato en el registro mercantil. Pero aquí surge otro problema. El registro mercantil no inscribe a una tal Helensburgh Inc., sino que inscribe a Helensburgh Inc., con otra peculiaridad. El registro supuestamente data de 2011, pero la papelería tiene fecha de 2010. ¿A qué viene esto? La sala, obviamente con el afán, vamos a decir, de eficientar las garantías constitucionales, por supuesto en favor de una y no de todas las partes, decide que el registro mercantil de un mandato para una sociedad extranjera que solamente es parte en un juicio es innecesario. Sí, será innecesario si así fuera, y así lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad, pero el punto no es ese. El punto es que voluntariamente Helensburgh o Helensburgh Inc. presenta su mandato al registro mercantil para que se lo inscriban. Deja entonces de ser un acto voluntario y se transforma en un acto que tiene consecuencias legales en Guatemala y que tiene consecuencias legales suficientes para inducir a un tribunal a considerar que dentro de la inscripción
de ese documento se cometieron ilegalidades. Ilegalidades que están plenamente demostradas con documentos fehacientes extendidos por el propio registro mercantil. Entonces, ¿qué tenemos? La posible comisión de un delito, el posible incumplimiento de funciones por parte de un tribunal que por su propia jurisdicción y por la materia a que está dedicado, conoce suficientemente del Código Civil y del Código de Comercio como para poder intuir elementalmente que hay delitos subyacentes o que por lo menos hay evidencia razonable de que esos delitos deben ser investigados. Así las cosas, honorable tribunal, mi representada no va a reiterar, como dije antes, los argumentos de fondo que ya se han vertido doctamente por parte de uno de los colitigantes, de los litisconsortes, y estoy seguro que otros que me seguirán habrán de exponer sobre este punto. Hoy, nada más y nada menos, quiero concluir señalando que aunque tuviera la razón la entidad solicitante del amparo, esta se encargó con la connivencia del tribunal de la instancia de hacer trizas la legitimación procesal cualquiera que pudiera que tener, porque la relación procesal está mal constituida. No existe parte viviente de parte de una persona jurídica que ha dejado de tener vigente esa personalidad, porque el registro de la misma ha sido cancelado, como consta en autos y como, repito, es el hecho notorio que nos demuestra hoy en día el medio de Internet. Muchas gracias, honorable Corte. Muchas gracias, abogado Orellana Rojas. Continúa la audiencia con la intervención como solicitantes, terceros interesados en el amparo y solicitantes, en este caso, Helensburg Inc., por medio del mandatario judicial con representación Carlos Enrique Patzán, quien actúa con el auxilio del abogado Vladimir Osman Aguilar Guerra, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorable magistrada, magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Para cumplir con el objeto de esta vista pública, mi intervención la voy a sistematizar en 4 grandes apartados. El primero hace alusión a un breve análisis de la motivación extensa, coherente, razonable de la sentencia impugnada. El segundo apartado me refiero a la ausencia de un planteamiento, de una exposición razonada de agravios. Tercero, lo relativo a la jurisprudencia constitucional aplicable al presente caso. Y la conclusión. En ese orden de ideas, es de advertir, según lo que consta en autos, que la sentencia dictada por el Tribunal de Amparo se realizó de acuerdo a las constancias procesales, apegada a derecho, a la verificación de los hechos y fundamentalmente cumplen con exponer los motivos, es decir, la razón suficiente para fundamentar esa decisión constitucional. A lo largo del expediente, honorables magistrados, pueden advertir que la interpretación constitucional que realizó el Tribunal de Amparo de primera instancia se cumplió con todos los mecanismos de la exigis constitucional, arribando a una sentencia que refleja un decisorio
propio de una exégesis racional. Esta sentencia presenta un impecable razonamiento y argumentación. Particular interés subyace en enfatizar en el primer acto reclamado la patología de la arbitrariedad que incurrió la autoridad impugnada, no solo al realizar un estado de conservación viciado, donde de hecho excluyó a un copropietario, no que incurre en la mayor expresión de la arbitrariedad al inscribir un documento que no nació a la vida jurídica, pues únicamente comparecen dos copropietarios de un bien sujeto a copropiedad que pertenece a tres copropietarios. Brevemente, recuerdo un principio básico universal del derecho que dice que nadie puede trasladar un derecho que no le corresponde. De tal suerte que el tercer acto reclamado, basado en una serie concatenada, en un entramado de actos fraudulentos, es para realizar inscripciones anómalas con base, como lo califica, valora y argumenta el Tribunal de Amparo, documentos carentes de eficacia. Y no debemos de confundir, como se ha expuesto en esta sala, la nulidad absoluta con la justicia constitucional, y no es motivo de discusión, son dos categorías totalmente contrapuestas. La sentencia en ningún momento alude al término nulidad e ineficacia contractual, alude que arribó a la plena certeza que carece de validez jurídica. Es más, y ese acto reclamado, el primero, en atención al principio del tracto sucesivo y al principio de derivación lógica, presenta un efecto cascada. Obviamente, el efecto cascada a los 14 posteriores actos reclamados. De esa suerte, la parte resolutiva, con un criterio científico y cumpliendo con los principios constitucionales aplicables al ámbito registral de la tutela registral efectiva, repito, doctrina sentada por la Corte de Constitucionalidad, tutela registral efectiva, que está integrada por el principio de legalidad, calificación, tracto sucesivo, certeza y predictibilidad que deben revestir los actos de la autoridad impugnada. En ese orden de ideas, dos documentos son importantes que valora el Tribunal de Amparo. Una investigación interna que realizó el Departamento de Seguridad Registral y un estudio que se aportó del tracto sucesivo de las fincas, que por razones de tiempo no los puedo exponer, pero obran en los expedientes acumulados. Sobre esa base, el tribunal valora los medios de prueba, establece la transgresión al derecho de propiedad. Es más, hace una afirmación contundente al señalar que no se trata de simples errores registrales, son actuaciones de mala fe. No entro a analizar el tema penal porque son dos materias totalmente diferentes con pretensiones. Solo quiero subrayar que derivado de esta investigación, la autoridad impugnada presenta la denuncia al Ministerio Público y en esa línea de dirección el Tribunal de Amparo, como le dio lectura al señor secretario, certificó lo conducente contra las personas que pudieran ser responsables de esta serie de actos viciados. En resumen, la sentencia impugnada evidencia una sólida argumentación coherente, sistemática y una valoración integral de los actos reclamados. De ahí que otorgue la procedencia de una protección total en virtud que se cumplen los presupuestos que regula la doctrina sentada por este honorable tribunal. Segundo apartado, los escritos presentados que obran en el expediente adolecen de graves deficiencias de forma y de fondo. El objeto de esta audiencia y el objeto de la apelación es que el Tribunal Constitucional no se tiene que perder sobre discusiones bizantinas, exposiciones farragosas, alusiones a medios electrónicos. No,
el objeto de la discusión es estudiar la existencia de agravios que se deben plantear de forma razonada, motivada. El artículo 18 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad es enfático y contundente al señalar la obligación que el apelante tiene que señalar en su escrito y consecuencia en la audiencia, punto por punto, desde su punto de vista, cuál es la lesión que le provoca la sentencia. En estos escritos, lo que ustedes encuentran son afirmaciones vagas, imprecisas, obscuras, ambiguas, inatendibles. En ninguna parte de los escritos se señala cuál es la parte de la sentencia que les afecta, cuál es la norma violada y en su concepto en qué consiste la transgresión. Menos se va a señalar en esa exposición de pseudoagravios si hay una norma transgredida, un error de interpretación, de aplicación o de omisión, en lo absoluto. Y cuando no se cumple con la contraargumentación judicial, porque esta es la esencia, honorables magistrados, de los agravios, contraargumentar la sentencia impugnada, estamos incumpliendo con requisitos de forma y fondo. Y al no hacer el juicio de contraste con la sentencia impugnada y las normas supuestamente transgredidas, no hay agravios. ¿Y cuál es la conclusión? Que el Tribunal Constitucional se ve imposibilitado de aperturar la instancia revisora. Yo no puedo abrir la instancia revisora porque el agravio es la medida de la apelación. El agravio es la pretensión de la segunda instancia. Y al no haber agravio, no hay pretensión. Por lo tanto, en este caso que nos ocupa, ¿qué estamos? Un desistimiento tácito de la apelación. Repito, un desistimiento tácito de la apelación. Si yo no expongo agravios, ¿qué estamos haciendo aquí, honorables magistrados? El mismo autoridad impugnada consintió esta resolución al no apelarla, reconoció los agravios y únicamente argumentó que eran lapsus calami. Si la propia autoridad impugnada está reconociendo las ilegalidades, que no todas fueron en su administración, está firmando los actos que reflejan una patología registral que amerita y justifica una protección constitucional. Aquí no estamos hablando de persecución penal, únicamente cancelación de inscripciones registrales viciadas, inscrita con bases a documentos inexistentes. Mi tercer apartado, la doctrina legal aplicable al caso. La actual magistratura ha respetado, ha mantenido y es consecuente con la línea jurisprudencial en cuanto a los amparos planteados contra el registrador general de la propiedad. Se han sentado dos grandes líneas: la protección parcial, cuando se advierte alguna posible duda de los documentos, insta al postulante a que un plazo acuda a la jurisdicción ordinaria a plantear el juicio de nulidad correspondiente, pero no es el caso que nos ocupa. La jurisprudencia citada y la presentada en el escrito que hoy hicimos entrega a este tribunal, somos puntuales en citar sentencias de esta magistratura, repito, que son consecuencia de la línea jurisprudencial. Y por favor, quiero ser claro, es un grave error pretender entender que los postulados y los presupuestos para otorgar la protección total se circunscriben única y exclusivamente a notarios fallecidos. De ninguna manera. Ese es uno de los supuestos. La doctrina hace una interpretación extensiva a la protección constitucional y hay muchos más supuestos que justifican la protección total. Y en el caso que nos ocupa, es evidente, lo manifiesta el Tribunal de Amparo, que las ilegalidades son tan burgas, manifiestas. Esa patología de la arbitrariedad se concreta en documentos inexistentes. Y la pregunta del mío, la postulante, ¿cuál es el derecho conculcado si el primer acto reclamado es del tercero con interés, señor?
que aparece en la primera inscripción registral. La razón es sencilla: todo el entramado, todas las actuaciones orquestadas a través de una estructura que persiguieron y que ejecutaron. Suplantación de colindancias. ¿Y cómo hicieron la suplantación de colindancias? Con planos falsos. Planos falsos que presentan polígonos aparentes. Y en el argot de un ingeniero, un polígono aparente que es una línea sin área. Y de una línea sin área yo no puedo desmembrar y trasladar las colindancias para ejecutar una usurpación continuada. Es ahí cuando el bien que en ese momento era propiedad de la postulante se ve afectado su derecho de propiedad. Por tal razón, la protección que hace el Tribunal Constitucional es al postulante y al tercero con interés, Fabián Álvarez. En síntesis, de forma indefectible procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y deviene procedente confirmar la sentencia impugnada por las consideraciones señaladas. Termino con esta reflexión diciendo que el agravio es el límite de la apelación. Si no hay agravio, el tribunal está imposibilitado de subsanar, de corregir, de suplir escritos que presentan múltiples deficiencias de forma y fondo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Aguilar Guerra. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados en el amparo de la entidad Represa Internacional Sociedad Anónima por medio del administrador único y representante legal, abogado Walter Antonio Vargas Soto, quien actúa con el patrocinio del abogado Carlos Enrique Quino Pérez. Me informan que ambos harán uso de la palabra. Por favor, compartirán el tiempo. Honorables magistrados de esta digna y respetable Corte de Constitucionalidad, efectivamente, como abogado director de la entidad Represa Internacional Sociedad Anónima, presento los siguientes argumentos. Es importante mencionar que en el año 2016, mi representada inició un juicio ejecutivo en la vía de apremio, juicio ejecutivo que conoció el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de la Ciudad de Guatemala, al cual se le identificó con el número de expediente 1044-2016-00131 a cargo del oficial y notificador segundo. Quien fue ejecutado en ese proceso en este año fue la entidad Helensburg Inc. a través de mi mandatario, a través de el mandatario de Represa Internacional Sociedad Anónima. Es así que en el mes de julio del año 2017, la juez a cargo del Juzgado Octavo de Instancia Civil adjudica en pago la finca número 131, folio 131 del libro 63 del Progreso. Es así que nosotros consideramos que a mi representada le asiste el derecho de propiedad y la legitimidad para estar en esta vista pública. Días después, el representante legal de Represa Internacional acude a la finca a tomar posesión y se percata que la misma está en posesión de terceras personas. Se pone en comunicación con el representante legal de Helensburg Inc. y este le manifiesta que efectivamente fue tomada en posesión por terceras personas y que se presentó una acción de amparo. Acción de amparo presentada en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, la cual generó una sentencia. De esa sentencia se presentaron 3 escritos de apelaciones, digámoslo en ese sentido. Más adelante me voy a referir a cada escrito de ellos ante esta Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué es que hago el antecedente, honorables magistrados? Porque es hasta el día de hoy, previo a iniciar la audiencia, que se me notificó que se me iba a dar participación, para no sorprender la buena fe de los colegas presentes en esta sala de audiencia. Con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional de Amparo, esta representación considera que la misma está pegada a derecho. Se ofreció, se diligenció y se valoró la prueba
y esta representación considera que la misma sentencia descansa en jurisprudencia de esta Corte de Constitucionalidad, razón por la cual estamos de acuerdo en su totalidad. Asimismo, para no ser repetitivo, es importante también tomar otro punto en cuenta en esta vista: la acción pasiva de dos instituciones fundamentales en contra de quien se accionó, en contra de quien se presentó la acción de amparo, que es el Registro General de la Propiedad, y en contra del representante o la acción pasiva del representante del Ministerio Público que vela por la imparcialidad en materia constitucional. Es así que hemos dado lectura en su momento de los 3 escritos presentados a esta Corte de Constitucionalidad y consideramos que los mismos no llenan los requisitos establecidos en el artículo 13, 18, 60 y 61 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Pido autorización al distinguido presidente para leer 2 líneas del artículo 18. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias, señor presidente. Establece el artículo 18 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad: el escrito que contenga el recurso de apelación deberá indicar de forma razonada los motivos de inconformidad que le cause la sentencia de primer grado que impugna. Esto obliga al apelante a enunciar con precisión los supuestos agravios que le provoca la resolución recurrida. Podemos darnos cuenta que en los 3 escritos presentados ante esta Corte de Constitucionalidad simplemente son relaciones de hechos de forma desordenada y que en ningún momento presentan los agravios que exige nuestro ordenamiento jurídico. Empezando con la entidad, y va a disculpar el nombre si no lo pronuncio como es Overseas Engineer, en ningún momento presenta qué agravios le causa la sentencia, y lo peor aún, en el apartado de petición, en ningún momento solicita que se tenga por aceptado o planteado el recurso de apelación, y lo más garrafal, en ningún momento solicita que se deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de Amparo. Con relación, esto contradice el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 con relación al escrito presentado por los señores Ángela Badamenti y Tommaso Vilello. Identifican un número de código que le pertenece a otro tribunal constitucional, a otra acción de amparo, nunca, en ningún momento, a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, quien se constituyó como tribunal de amparo. Asimismo, tiene relación con el escrito anterior, porque en el apartado de peticiones en ningún momento solicitan que se acepte el escrito de apelación. Con relación al tercer escrito presentado por el abogado Rodolfo Daniel Pérez, él argumenta un agravio y establece que en su momento, allá en el Tribunal Constitucional, no se le dio valor a los argumentos presentados en virtud que Hellenburg Inc. no tenía la legitimidad. Yo me pregunto, como conocedores del derecho, ¿por qué no acudió a lo curso en queja? Es así, honorables magistrados, que solicito 4 puntos con relación a mi intervención. El primero, que se acepte la legitimidad y el derecho de propiedad que le asiste a mi representada Represa Internacional, Sociedad Anónima, para estar el día de hoy en esta sala de audiencias. Como segundo punto, que se tomen en cuenta los argumentos presentados de forma verbal y que sean incluidos con el escrito que presentamos alrededor de las 8:45 horas en esta Corte de Constitucionalidad. Que se declaren sin lugar los escritos o los aparentes escritos de apelación en contra de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional de Amparo. Y por último, confirmar en todo su contenido la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Ramo Civil constituida en Tribunal de Amparo.
Muchas gracias, honorables magistrados. Dejo el uso de la palabra al representante legal de Represa Internacional Sociedad Anónima. Gracias. Gracias, abogado. Ahí estamos. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte Constitucional, señores aquí presentes. En nombre de Represa Internacional, solicito quede sin lugar el escrito de apelación y manifiesto a la vez la violación al derecho de propiedad estando por otras, terceras personas. A la vez manifiesto y solicito que mi representada al día de hoy es la legítima propietaria de la finca 131, folio 131, libro 63 del Progreso. Esperando y por lo mismo acudo a esta corte para que se pueda dado a derecho pueda resolverse únicamente, y agradezco la atención prestada, honorables magistrados y señores aquí presentes. Muy buen día. Muchas gracias, representante legal Vargas Soto. La audiencia continúa con la intervención también como tercero interesado de Antonio Álvarez Reyes, en calidad de gestor judicial de Fabián Álvarez Pérez, quien actúa con el patrocinio del abogado Herbert Estuardo Oliva Rosales, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente de esta honorable corte, magistrada, magistrados, señor secretario, público en general. Mi exposición va a ser en dos escenarios, su señoría. En primer lugar, su servidor, posteriormente mi patrocinado, que quiere, dada la trascendencia de este caso, quiere participar y manifestarse de viva voz. Empezando por el caso, a manera antecedente, Estuardo Oliva, quien les habla, lleva a cargo un procedimiento penal por delitos que en este caso no merecen entrar de lleno, pero sí es importante dejar bien claro que aquí las cosas no son como han dicho los señores apelantes. Hay dos fincas que derivan de la finca matriz ubicada en lo que es Departamento de Progreso. La finca El Divisadero, que tengo entendido es el que pertenece a las entidades que me han antecedido, y la finca El Uruguay. Mi patrocinado es sucesor universal y administrador actual de la finca El Uruguay. Él tiene una tercera parte como derechos de copropiedad, los cuales le han sido totalmente despojados a través de una tercera inscripción, que es la conservación que se hizo de la finca del Uruguay. La finca del Uruguay no está en el lugar donde está la finca del Divisadero. La finca del Uruguay está en Vado Ancho, Caserío Tenesté, camino Sierra de las Minas, a 8 kilómetros de distancia de la carretera Jacobo Armes, carretera del Atlántico. Es decir, no se pueden perder, honorables magistrados, son dos fincas distintas, de las cuales, en un momento dado, en el momento de conservación de la finca, que es el primer acto reclamado, se despojó al padre, que era el propietario de una tercera parte de la finca de Uruguay. Pero esto no tiene sentido, despojar a alguien solo por despojarlo. El sentido era porque de esa finca, luego, los señores aquí presentes, a través de sus mandantes, usurparon, suplantaron, falsificaron las colindancias de la finca de Helensburg, actualmente represa por lo que veo, y se las transportan a la finca de Uruguay, haciendo creer e inducir a error de que esta finca, el Uruguay, que ellos adquirieron anómalamente, es el área física de lo que es la finca El Divisadero.
Obviamente esto es un atropello a la garantía constitucional establecida en el artículo 39 de la Constitución Política de la República y el artículo 43 que le da el legítimo derecho de venir acá a invocar la protección a ese derecho inherente. Bajo ese entendido, honorables magistrados, mi patrocinado, que es un agricultor que ha vivido toda su vida en la finca El Uruguay, el día de hoy, si no es por la protección constitucional que a Dios gracias la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil otorgó, él estaría sin ningún derecho de copropiedad, así de fácil. Esto obviamente conllevó al Honorable Tribunal Constitucional de Amparo a hacer una interpretación legalista e una interpretación a todas luces constitucional sobre el derecho de propiedad, que es la cúspide de lo que es el régimen de un régimen de propiedad capital, perdón. Sobre esa base, honorables magistrados, el tema aquí es que los derechos de copropiedad han sido despojados. Es lo que nos limita, en este caso, en nuestra exposición, y consideramos, honorables magistrados, que la sentencia debe de confirmarse, toda vez que está apegada a lo que establece la ley, en este caso específicamente el artículo 42 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y Constitucionalidad, que establece que se hará un análisis de las actuaciones y aplicación de la doctrina legal aplicable al caso. En este caso, la honorable Sala, no he oído por ningún motivo que los señores apelantes hayan indicado con precisa y razonamiento por qué razón la sentencia de amparo debe ser revocada. Y esto los limita a ustedes para poder hacer un análisis de las apelaciones. Es más, y sin ánimo de entrar, las apelaciones están tan mal redactadas, mal hechas, que en el apartado de fondo se les olvidó lo más importante: pedir que se otorgue o se declare con lugar las apelaciones y, por lo tanto, como una consecuencia de derivación, revocarse la sentencia. Bajo ese entendido, honorables magistrados, considero yo que he tratado de indicarles que la sentencia estaba pegada a derecho y sobre esa base debe confirmarse en su totalidad. Dejo el uso de la palabra a mi patrocinado porque él quiere dirigir de viva voz una exposición, obviamente no jurídica, pero sí importante porque él le consta, porque vive en la finca Uruguay, que es muy distinta a la finca de Isaero. Muchas gracias, abogado Oliva Rosales. Queda en uso de la palabra el señor Álvarez Reyes. Muy buenos días, señores y señores. Lo que les puedo comentar yo es que mi papá y mi tío Víctor Reyes y Rosa Reyes Tobar hicieron una escritura entre tres. Entonces, voluntariamente ellos después hicieron un acta a base de ley por la municipalidad de San Agustín, donde que dice que dividieron la finca en dos partes, en dos tantos, ¿va? Entonces, donde dice de que los dos primeros no tienen que intervenir en el último, ni en el último tienen que intervenir en los dos primeros, sin tener ningún daño, dice, entre ambos, ¿va? Porque era el primero que está en la escritura, se llama Víctor Reyes Tobar, es mi tío, y Rosa Reyes Tobar es mi tía. Entonces mi papá era cuñado de ellos. Entonces ellos convencionalmente, voluntariamente, hicieron repartieron esa finca entre dos tantos. Y yo soy del año 1946 y desde cuando yo tenía 17 años de edad, mi papá me llevó a trabajar. Y ahí he trabajado todo el tiempo, me dejó mi papá ahí y yo nunca he tocado lo que se dice, va las dos partes, la parte que le tocó a los dos primeros, porque respetaba el acta que hicieron entre los tres.
y ahí permanezco trabajando. Primero Dios me ha dado estos días que tengo, y si Dios quiere, si me sigue dando más, sigo trabajando. Si ustedes tienen la voluntad de ampararme, lo han hecho por amor a Dios. ¿La fe? La finca se llama Uruguay, pero que está dividida, ¿va? Entonces, en dos tantos. Entonces ellos, mi sobrino, mi primo, vendió, según dicen, ¿va? Vendió y no respetó el cerco de donde mi papá reconoce, ¿va? Está cercado donde ellos dividieron. Los tres se pusieron de acuerdo y dijeron, de aquí para abajo es de nosotros y de aquí para arriba es tuyo, le dijeron a mi papá. Entonces ahí trabajo yo para arriba. Yo no me he metido para donde ellos, ni sé qué es lo que tienen ahí, porque respeto lo que es ajeno, ¿va? Entonces ahí permanezco yo trabajando, por la gracia de Dios. Mi papá se llamaba Fabián Álvarez Pérez. Ahí está en el acta. Ahí lo cargo. Si ustedes tuvieran la bondad de que se los presentara, yo lo cargo ahí. ¿Sí? No se preocupe, es suficiente, señor Álvarez Reyes. Gracias. Muchas gracias. Bien, continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado del abogado Daniel Antonio Moino, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, colegas, abogados presentes, partes interesadas y terceros interesados, le pido la autorización, señor presidente, que pueda leer ciertos pasajes de mi manifestación. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Primero que todo, solo quisiera aclarar que mi nombre es Daniel Arellano Moino. Perdón. No, Antonio. Moino, Arellano. Moino, muy bien. Ajá. Y únicamente quiero manifestar, después de las intervenciones de todas las personas y tan importantes declaraciones, que únicamente yo, mi intervención fue como notario autorizante de una escritura pública. La escritura pública, me voy a permitir leer la información. Yo autoricé la escritura pública número 9, autorizada en la Ciudad de Guatemala el 13 de mayo del 2015, que contiene una donación entre vivos pura y simple, de la finca 9715, folio 215 del libro 40E del Progreso. Y los otorgantes fueron el señor Tomaso Vilelo y Ángela Baladamenti, misma que fue inscrita la donación en el Registro General de la Propiedad el 6 de noviembre del 2015 y en el cual tuve a la vista en el ejercicio de mi función notarial y en base al artículo 1 del Código Notariado y otros artículos del Código Notariado, los documentos de identificación de los otorgantes, el título de propiedad y la consulta electrónica. Únicamente, señor presidente y señores honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Arellano Moino. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López, quien actúa con su propio auxilio, quien queda en el uso de la palabra y que lo hace representando a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Extinción Personal. Por favor, abogada. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados, honorable magistrada, señor secretario, señores abogados que me han antecedido en la palabra. El Ministerio Público, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene como función principal el estricto cumplimiento de la ley, atendiendo al principio de objetividad, de imparcialidad y de legalidad. En ese sentido, en el presente caso,
Esta institución difiere de lo resuelto por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, ante la emisión de la sentencia del 21 de julio del presente año. Atendiendo a que esta honorable Corte ha sido enfática en su jurisprudencia, indicando reiteradamente que existen dos modalidades en cuanto a la resolución de casos en contra del registro de la propiedad. Se indica por una parte que existe el otorgamiento de esta acción de amparo en una forma plena o total, indicando que ha de ser cuando se ha dado el fallecimiento del notario o cuando no existe la voluntad de las partes contractuales. Además, indica que en una forma parcial cuando se otorga por parte del tribunal un plazo prudencial y cuando los medios son insuficientes. En el presente caso, honorables magistrados, atendiendo a las constancias procesales, a los agravios denunciados por los hoy apelantes, a lo indicado por los terceros interesados, esta institución estima que en el presente caso, tal como se indicó en la vista pública en primera instancia, la acción de amparo debe de ser en el fondo del asunto debe ser resuelto ante la jurisdicción ordinaria. Se ha indicado de la nulidad de negocios jurídicos, de la nulidad de escrituras públicas. Sin embargo, esta institución estima que es en la jurisdicción ordinaria, de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que han de dilucidarse dichas situaciones, no a través de esta acción de amparo. En tal sentido, se solicita que el recurso de apelación sea declarado con lugar, se revoque la sentencia de primer grado emitido por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, y en consecuencia se deniegue la acción de amparo solicitada. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.